Bienvenidos a Descubriendo tu vocación. Yo soy Judith Rosas y deseo que estas entrevistas logren despejar tus dudas, te inspiren y te ayuden a identificar tus talentos y pasiones. Descubre cómo estos profesionistas con amplia experiencia viven su carrera. Descubre qué les motivó a estudiarla, qué les gusta y qué no les gusta ejerciendo su profesión. Además, te darán uno que otro consejo y con todo ello deseamos ser una herramienta más para elegir tu profesión. Si cuando viajas de vacaciones tienes un grato lugar donde alojarte, seguramente es por el esfuerzo del personal de administración de empresas de hospitalidad. Quien trabaja en esa área se encarga de coordinar, gestionar, evaluar e innovar en los procesos productivos para satisfacer las necesidades de los clientes. Con base en los estándares de calidad en el servicio, lidera la plantilla para que sean respetuosos y cordiales, además de garantizar la comunicación eficiente entre todos los involucrados. Miguel Antonio Luna, licenciado internacional en Administración de Empresas de Hospitalidad, nos adentra en cómo es la organización para abonar a que las personas tengan experiencias memorables al recibir una atención ideal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra cápsula de Descubriendo tu vocación. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el licenciado Miguel Antonio Luna. Él estudió la licenciatura internacional en Administración de Empresas de Hospitalidad y bueno, pues nos va a platicar un poco sobre su carrera, o un mucho, yo creo. Muchas gracias. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Judith. Es un gustazo y un placer y también un honor sentirse pues recibido tan calurosamente. Ay, muchas gracias. Oye, pues pues queremos ayudar a los jóvenes a que puedan elegir la carrera pues con mayor conocimiento. Y entonces, algún momento platicamos sobre tu profesión y la carrera que estudiaste, y a mí me gustó mucho y quería ver si nos puedes compartir. Uno, ¿cómo fue que tomaste la decisión de estudiar esta licenciatura? Pues fíjate que fue todo un proceso bastante interesante, porque yo al principio cuando estábamos en prepa, recuerdo que fue todo un caos. De hecho, desde secundaria yo ya venía pensando mucho en cuál es la situación o cuál era la carrera en ese entonces que quería estudiar. Y era curioso porque a veces estás tan perdido, tan inmerso en lo que todo el mundo alrededor de ti te puede llegar a decir, que no te puedes enfocar en lo que realmente quieres o en lo que realmente eres bueno. Entonces, yo empiezo desde secundaria con cuestiones de talleres. Me gustaba mucho la psicología por la parte de conocer a las personas, de escucharlas, etcétera. Y luego en otro trance totalmente, yo creo que diferente, dos polos opuestos, me gustó la mecatrónica. Y dices, pues bueno, son dos cosas que ni siquiera se tocan, ¿no? Sí, claro. Eso fue en secundaria, llegué a prepa, tengo los talleres, empiezo a ver la parte mecatrónica, me llama muchísimo más la atención, pues bueno, me meto. Pero ya dentro de esto, recuerdo que hubo interacciones en las que dije, no, esto no es lo mío, o sea, yo lo vi ya, yo podía armar, era uno de esos niños que si les ponías un Lego, se ponía y se entretenía todo el día para hacerlos, ¿no? Pero después de cierto tiempo ya en cosas avanzadas de electrónica, pues perdí el interés. Entonces dije, no, tampoco es algo que me apasione. Y cuando, pues, en prepa te piden que selecciones un área, ¿no? Ujú. Yo me fui por el área administrativa. Dije, pues bueno, esto es como lo más general. Todavía no sé, desconozco, pero pues sé que algo ahí voy a encontrar. Hicimos un test de evaluación para habilidades, aptitudes y todo este rollo. Y sí te da una idea general de, mira, tú eres bueno en esto, en esto, en esto. Y me dije a mí mismo, pues bueno, muchas gracias, creo que ya lo había notado, que sí me gusta. Una de esas cosas es hablar y escuchar a la gente. Ujú. Pero pues ahora no sé hacia dónde dirigirme, ¿no? Y yo buscando, llegaron a mi mente ciertos recuerdos de administración de empresas,
en donde escuchaba que era una carrera muy saturada, ¿no? Y te dicen, pues bueno, ¿para qué te metes en esa carrera si ya está súper saturada y no vas a tener como oportunidad laboral? Que bueno, tiene un sentido. Entonces empecé a indagar más acerca llegó me acuerdo que fue una feria de empleo perdón, de una feria de carreras en la Ibero, en donde uno de mis amigos me llevó, dijo, ven, vamos a ver qué es lo que hay. Y ahí conocí esta carrera, una licenciatura en administración de empresas de la hospitalidad. Que, ojo, no es lo mismo hospitalaria, ¿no? Porque luego confunden los términos. Hubo una vez que me senté a charlar con un doctor, me dice, no, es que sí, nuestro sector está muy mal. Sí, sí, no, ¿y tú qué estudias? No, pues yo soy doctor cirujano. Dije, ah, caray. No, pues yo soy hotelero. Ah, no, entonces estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, que no se confunda la hospitalidad con lo hospitalario, ¿no? Claro. Y bueno, conozco esta carrera, la propuesta de la carrera, y me llama muchísimo la atención porque pues toca ciertos temas que yo desconocía y pues ya sabes, uno chavo, dices, la idea de estar en turismo o en hospitalidad es que vas a poder viajar y conocer, ¿no? Cosa que en realidad no pasa en hospitalidad, ¿no? Pero pues es así como descubro la carrera después de todo el proceso de no saber y de saber. Te estoy hablando desde secundaria, imagínate. Entonces caí ahí por muy buenos azares del destino, pero también por estar buscando, ¿no? Informando. Entonces, pues es así como llego a estudiar una licenciatura en Administración de Empresas de Hospitalidad en la Universidad del Valle de México. Ok, y bueno, entonces en tu búsqueda, ¿qué fue eso que te detonó el decir, sí, yo quiero esa empresa o ese tipo de carrera? Fíjate que fue una cuestión yo creo que lo que pueden llamar como vocación, ¿no? Algo que me llamó realmente fue más que la profesión, la vocación. Eh, Viendo que toda la parte de hospitalidad son servicios, a veces lo intangible es muy o infravalorado o supravalorado, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a veces das un servicio y la gente no sabe cómo medirse, ¿no? Cómo ponerle un precio, ¿ah? Y yo haciendo memoria, cuando yo estaba joven, estaba hablando de chamaquísimo, 5 años, ¿no? Me acuerdo mucho que mi papá nos levantaba 5, 4 de la mañana, salíamos en el carro a esas horas, uno apenas así medio despierto, medio dormido, y salíamos camino a las vacaciones, que era Manzanillo, en Colima, ¿no? Y recuerdo que llegábamos a unas villas Club Maeva, y ahí todo cambiaba. Te estaba hablando de que todo era un mundo totalmente distinto, en donde las personas cuando te recibían con esta calidez, te hacían ameno, te hacían, incluso para un niño de 5 años, te hacían sentir pues muy, muy especial, ¿no? Y yo lo veía con mis papás, entonces era un mundo totalmente distinto. Y tengo hasta la fecha recuerdos muy, muy gratos de canciones, de comidas, de todas estas memorias. Y esa es la cuestión del servicio, es las memorias que te hacen recordar pues, por toda la vida, ¿no? Y hay un dicho, no importa, pueden olvidar lo que le dijiste a una persona, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Entonces eso también llegó a mi mente y fue cuando dije, sí, yo quiero llegar a generar experiencia sobre las personas, ¿no? Que no nada más lo vean como un servicio y la posibilidad está dentro de administración de empresas de hospitalidad, ¿no? Que a veces es muy sesgada, le llaman empresas de hotelería o administración hotelera y la hospitalidad se encuentra en todos lados, es un rubro que se explota muchísimo. Entonces, pues básicamente fue ese, te digo, esa vocación, ese llamado al ser por las buenas memorias que me causaron desde más de 13 años, estoy hablando, cuando iba a seleccionar, ¿no? A los 18. Ay, qué padre. O sea, esas experiencias que te dejaron huella, eso fueron lo que te hizo a ti elegir la carrera. Totalmente. El querer dar eso también a los demás, ¿no? Sí, el poder generar ese tipo de memorias o de conexiones o hacer sentir así especial a la gente, yo creo que dije, eso yo también, yo quiero llegar a lograrlo. Quiero que una persona, quizá ni se acuerde de mí, ¿no? Pero se acuerde de, aquel
aquel joven que me atendió o aquella persona que me hizo más fácil el día o yo estaba enojado porque muchas veces llega eso, no todo es de color rosa, pero es saber cambiarle el modo a la gente para que diga, lograste que mi experiencia fuera totalmente distinta a lo que traían. Esa es también la magia. Oye, y una vez que entras a la universidad, ¿cómo fue tu trayectoria ahí? Las materias que tenías ahí, que tuviste que cursar, ¿cómo fueron? Pues fue una transición bastante tranquila, yo creo que de la prepa a la universidad, porque pues bueno, seleccioné bien el área, ¿no? Si hubiera venido de un área 2 o un área uno, por ejemplo, más matemático, más en la parte de ciencias naturales, hubiera sido totalmente distinto. Entonces, sí es muy importante, yo creo que desde la prepa poderse enfocar, ¿no? Incluso antes de salir. Entonces, fue paulatina, yo ya sabía lo que iba a pasar y si bien esta carrera no estaba o no es muy popular, y en ese entonces tampoco era tan popular, apenas estaba teniendo un cierto auge, eh, pues el hecho de conocer las materias que se me iban a brindar era un mundo totalmente interesante. No eran materias que ay, tengo que cursar, no sé, vamos a ponerlo, no es mi caso, pero cálculo diferencial, ¿no? Cálculo, o sea, pesado y ni siquiera lo voy a usar, ¿no? Este, pero pues así pasa, que muchas veces llegan ciertas materias, entonces, esto ni siquiera lo sé, ni siquiera le estoy poniendo atención. En cambio, no, la carrera fue bastante por la naturaleza de la misma carrera o profesión, pues te hace que tengas una dinámica distinta. Es a veces muy empírica la carrera, ¿no? Necesitas tratar, no es lo mismo que te estén dando consejos de, ok, administra o baja el número de reportes o de incidencias en cuanto a las quejas en el hotel, ¿no? Sino qué es lo que vas a hacer, o sea, trata a un cliente, a un huésped, un lo que sea, para cambiarle todo esto. Entonces, te pone mucho en cara con lo que te vas a enfrentar. Y otra de las cosas también muy, yo creo que únicas de esta carrera es que por lo menos cuando yo la estudié, te daban la oportunidad de tener dos prácticas profesionales presenciales, ¿no? Era un requisito. Entonces, todo un semestre te dedicabas a estar en un lugar de atención y servicio, ¿no? Llámese los más populares, obviamente, un hotel, un restaurante, o te podías ir a eventos, cualquier cosa que tuviera que ser este trato, pero ya lo vivías tú. Entonces, también no sales de la carrera pues temblando, casi casi como Bambi, ¿no? Sin saber qué te va a esperar, sino ya tienes una idea de cómo es el mundo laboral, ¿no? ¿Y qué materias recuerdas que llevaste? ¿Cuáles fueron las más significativas para ti? Híjole, pues hubo varias. Una que me acuerdo mucho fue coctelería, porque llevamos coctelería, entonces eso a nadie se le olvida. Pero dentro de las materias que yo creo que también tuvieron un impacto, fue carreras en las que llevaban cuestiones de liderazgo. Si no mal recuerdo, de hecho que tenga mi hojita, había desarrollo emprendedor, te estoy hablando de habilidades de liderazgo y negociación como materia, razonamiento crítico, visión global, además de toda la parte de administración por cada pues, servicio, llamémosle, ¿no? Alimentos y bebidas, espacios turísticos, negocios, cuestiones financieras también. Y pues todas estas materias fueron muy interesantes. La carrera, de verdad, para mí fue muy interesante. Y algo que al final fue como la cereza en el pastel es el hecho de que tuvimos un proyecto de integración de 4 materias, ¿no? Para nosotros poder desarrollar un proyecto de hospitalidad. Entonces, esto está padrísimo porque te alientan a no nada más pues salir y emprender o salir y encontrar trabajo, sino tener la idea o la cosquillita de que te generen un emprendimiento desde el principio. Entonces, este proyecto de integración llevaba 4 pilares, que era marketing, recursos humanos, finanzas y obviamente la parte de hospitalidad, ¿no? Entonces tenías que integrar en el proyecto todo esto para presentarlo como si lo presentaras a, no sé, un grupo de inversionistas, por ejemplo, un plan así, y al final te da todo este panorama, ¿no? Y te califican con eso.
es tu calificación no es nada más un rubro, sino qué tanto puede ser la proyección de todos estos números. Entonces, esto yo creo que más como materia fue este proyecto integral que pudimos presentarlo y pues obviamente, o por lo menos a mí, me abrió este panorama, ¿no? O plantó la semilla. Qué padre. Oye, este proyecto que me comentas me hace súper interesante porque abarca justo todas las áreas de una empresa, ¿no? Es correcto. O sea, la parte, como bien lo comentas, la financiera, la de atención al cliente, la mercadotecnia, la administración. Entonces es súper integral y eso yo Sí, creo que te enseñó bastante. sí, yo creo que te da, si bien no tampoco hay que ser aprendices de todo, maestros de nada, ¿no? Pues para eso te sales de una carrera con un enfoque, pero sí te da la idea de la importancia de las otras bases para que un negocio de verdad tenga éxito, ¿no? No nada más es, como lo vemos muy común, que los mercadólogos sacan que la mercadotecnia y que hacen maravillas y que vende tu producto, sí está bien, pero ¿qué pasa si no tienes un servicio al cliente? ¿No? Ahí Claro. se te cae todo. Y está bien que tengas esos dos, pero ¿qué pasa si no tienes un plan financiero? Si no sabes cómo sacar de verdad cuál es tu punto de equilibrio, si no conoces mínimo de eso, o las partes fiscales, ¿no? Que es súper importante. Y todo esto pues, que está perfecto, pero ahora administralo y ten los recursos humanos, ¿no? Entonces sí es bastante bueno y te digo, como te lo comentaba, para mí se me hizo la parte, la cereza del pastel. Oye, y por ejemplo, todo lo que son las habilidades blandas, ¿ahí cómo fue que los enfocaba la escuela? Como parte de las mismas materias, como te comentaba, algunas de ellas sí lo tenían, o sea, lo tienen como tal. Te digo, desarrollo emprendedor era el adentrarte en el mundo del emprendimiento y qué es lo que se tiene que desarrollar. Esto estoy hablando que estas son materias de primer semestre, o sea, desde primer semestre ya te meten esta cosquillita para que tú vayas moviéndote, ¿no? Y a diferencia de lo que muchos comentaban, tenía amigas que realmente se burlaban porque pues parte de esto es aprender empíricamente y pues sí tienes que ponerte hasta hay una materia que se llamaba división cuartos, la que literal nosotros en la universidad teníamos en el campus una parte dividida y había cama, o sea, una cama en la cual te decían, pues tienes que hacer estos dobleces y todo ese rollo. Y la gente se burlaba porque decía, ay, él tiene camas, ¿no? O prepárate un pozole, a ver que vamos a ponerte calificación en el pozole. Pero esa es como la parte que todo el mundo creía que es sencilla. Y todo lo de atrás también que tiene que ver con las bases, como dices, estas habilidades blandas que sí se desarrollan, que realmente no está nada más como un adicional dentro de las materias, sino se vuelven una materia desde el principio, pues este panorama creo que también impacta muchísimo para poder salir y tener esta habilidad desarrollada, ¿no? O descubrir que está ahí. Y además algo muy importante, ¿no? Estas habilidades que ustedes les proporcionan y que ustedes aprenden, pues es porque, como bien dice el dicho, ¿no? Que para saber mandar hay que saber hacer. Entonces, Correcto. pues hay que aprenderlo para que después puedas decirle a alguien, a tus colaboradores, que hagan las cosas de cierta manera, ¿no? Sí, y fíjate que eso es una cuestión también que en este sector, como te decía, hay muchas personas que escalan, gerentes generales. Estuve trabajando en el Hilton y el CEO de toda la cadena de Hilton empezó, si no mal recuerdo, como recepcionista o bellboy. Y dices, llegar a escalar a un CEO, o sea, en pocos sectores tienes esta posibilidad. ¿Pero por qué? Porque aquí es mucho de trato con personas, pero vas entendiendo a lo largo de la trayectoria que hay cuestiones administrativas, financieras, pero como tienes ese tacto también para acercarte, vas conociendo en general. Entonces, sí es mucho empírico para poder brindar estos lotes de liderazgo, ¿no? No nada más que llegues, que salgas de la carrera y ya quiero la gerencia de una recepción o quiero ser gerente de customer service. No, ok, ya te vas a poner en los zapatos, ahora ve y enfrenta al mundo para que cuando tú estés del otro lado tengas esta parte humana.
que no se olvide, ¿no? Que detrás de cada profesión existe un humano, no es la profesión, sino la persona. Entonces, esto que comentas sí es muy cierto y sí se desarrolla mucho. Qué padre. Oye, ahorita mencionaste Hilton. ¿Hilton fue tu primera experiencia laboral? Sí, pues te cuento, cuando estaba haciendo mis prácticas, yo tuve que hacer en 2 semestres, como te comentaba, prácticas profesionales y eso era estar en una empresa, pues trabajando literalmente, ¿no? Entonces, cuando toca la primera vez, yo me voy a Cancún y empiezo a trabajar como recepcionista en un lugar de Puerto Morelos. Para el siguiente semestre, que fueron otros, fue el cuarto, si no mal recuerdo, cuarto semestre, o sexto, fue hace algún tiempo entonces, ya no recuerdo. En alguno de esos semestres, yo estaba buscando irme a Punta Cana, pero las cosas no se dieron con Marriott, entonces yo ya quedaba por aquí en la Ciudad de México. Y pues caminando una vez por ahí por Paseo Reforma, dije, pues aquí está un hotel, puede que me incluya, vamos a ver, quizá ahí se haga, ¿no? Entonces, yo soy muy de la idea de las causalidades de la vida, ¿no? Las cosas también tienen un por y para qué si le puedes encontrar. Entonces, entro a este hotel, que era el Hilton de Reforma, ahí sobre Juárez. Pregunta al concierge, oye, disculpa, para pedir si aceptan practicantes. Pasa a recursos humanos, pasa por la parte de atrás. Lleno, entro, pongo mi solicitud, dije, a ver si no estaba a la expectativa de nada, pero pues lo hice al final de cuentas. Me aceptaron, entré, y empecé como practicante y después, tanto por mi gusto como por algo que vio mi gerente en ese entonces, pues me contrataron y duré ahí aproximadamente, bueno, casi 2 años fueron los que estuve ahí con Hilton. ¿Cómo fue tu experiencia en Hilton? ¿Qué actividades realizabas de inicio? Tengo la suerte de poder decir que se me han brindado oportunidades, porque sí se me han brindado, pero también las he podido aprovechar. Esa es una cosa muy, muy distinta a veces, ¿no? Puedes tener las oportunidades y no aprovecharlas. Eh, Cuando yo entro a Hilton a través de las prácticas y me empiezo a desarrollar, entré en un puesto que se llama Journey Ambassador. Como Journey Ambassador es un tipo de concierge, ¿no? A mí, uno de mis ideales era llegar a ser mayordomo y poder servir así a personas súper, súper quisquillosas, ¿no? Entonces, hasta la fecha no se me cumplió, nada más me estoy sirviendo a mí mismo que soy igual. Entonces, ahí se va balanceando. Eh, Ujú. pero cuando llego, está esta vacante de Journey Ambassador. Me colocan ahí, porque también por parte de la carrera, pues te piden hablar el inglés de ley, pero aparte francés. Entonces, adicional a lo que traía, pues tengo el francés, ¿no? Entonces, era uno de los requerimientos para ser Journey Ambassador, hablar este tercer idioma. Entonces, cuando llego, mi gerente en las prácticas me pone en la rotación como practicante, en concierge, me pone en recepción, había un piso especial para los VIPs y todo esto lo voy conociendo y al final terminó como Journey Ambassador, un puesto que era una sola persona y tú tenías que brindar esta atención a cada uno de eran, si no me recuerdo, 546 habitaciones en el hotel. Entonces es conocer a la persona, hablarle por su apellido, saber sus gustos y si tuvo alguna situación, una de dos, o poder evitar alguna situación que fuera alguna causante. Yo revisaba las habitaciones, literal, limpieza, mantenimiento, que todo funcionara antes de la llegada de ciertos VIPs o en general, pero también pues, tener este trato cuando ya había problemas, porque te digo, llegan ciertas personas que son muy especiales, entonces tener este trato y cambiar esta calificación. Entonces como Journey Ambassador era eso, un embajador del viaje que te causaba todo esto para poder lograr una experiencia. Entonces poco a poco, si te das cuenta, iba logrando mi cometido de esa parte vocacional, ¿no? Y una de las personas que influenció mucho, mucho en este desarrollo, que se lo agradezco hasta la fecha, no nada más fue mi jefa, sino fue una gran líder
una mujer muy, muy exitosa, un gran ejemplo, y hasta la fecha amiga mía, quien me ayudó a desarrollarme, porque ella me decía, pues, ¿lo hiciste mal? Sí, no, sí, necesito tus consejos. Pues ve y resuelve. Y yo así y iba, encaraba ciertos problemas, ¿no? Entonces, con esta parte, en Hilton tuve una experiencia grandiosa. Las puertas se me quedaron muy, muy abiertas y tengo todavía amistades que hasta la fecha mantengo. Entonces, fue una parte crucial, yo creo que de mi desarrollo y ver hasta qué punto podía relacionarme y solucionar problemas que no eran tan sencillos. Y una vez que concluyes en Hilton, buscas alguna otra oportunidad y te vas a Harding Retail. Fíjate que por la parte de oportunidades se me brindaron en el Hilton, pero también hay que tener presente que esto a veces lo vemos muy serio la parte de la vida y no es tomárselo tampoco tan en serio. No digo que no tengas responsabilidades ni seas disciplinado, ¿no? También hay que tener estas metas en la vida, pero al final se trata de disfrutarlo. Entonces, en ese momento, te estoy hablando de unos 21 años, 22 años, me estaban ofreciendo la oportunidad y te digo, no hay casualidades, ¿no? Hay causalidades de ir a Villahermosa porque se estaba abriendo un hotel de la cadena de Hilton y me buscaban a mí como gerente. Pero en ese entonces yo estaba teniendo algunas situaciones personales en las que me sentía triste, ya no me hallaba y entonces surge la oportunidad de presentarte ante cruceros en el campus de San Rafael. Estaban haciendo una feria de esta parte de este, ¿De reclutamiento? reclutamiento, correcto, de reclutamiento. Entonces, yo fui porque una amiga me dijo, ven, va a haber este reclutamiento, vamos para allá. Llegué, mi amiga nunca llegó y ya yo en la fila ahí formado dije, bueno, pues vamos a hacer presencia. Ni sabía lo que iba, de verdad. Llego, me dicen, mira, ¿a qué posición tú te estás postulando? Estaba mozo de banquetes, estaba camarero, estaba recepción, eh, cocinero y retail, ¿no? La parte de vendedor junior. Dije, todas estas cuatro las conozco y sé que en la hotelería son súper pesadas. No me les imagino en el crucero ni me las quiero imaginar. Entonces, de ventas quizá no sé mucho, pero me gusta hablar. Entonces, vamos para allá. Total, la entrevista corrió. Dije, pues si voy pasando. Fueron 3 filtros en el que de no sé cuántas personas, alrededor de 400 personas, quedamos para el filtro final, o sea, para la última y meternos a los barcos, 30 personas. Y yo fui una de esas 30. Yo ni siquiera lo estaba buscando. Entonces, esta oportunidad que se presentó, dije, vamos a poner una balanza. Yo puedo quedarme aquí y construir, pues, un futuro, también estabilizarme desde ahora. Y si llega la oportunidad en un futuro de moverme, puede que lo haga. Pero en este momento, ¿qué es lo que pesa más para mí? ¿Y dónde está mi energía? Ahorita tengo la energía y puedo hacerlo. Entonces, a veces la decisión que tienes que tomar, sacrificas unas cosas por tener otras. Entonces, nada más hay que estar consciente de esto. Cuando decido esto, dije, es el momento porque si lo tomo en un futuro, no se va a poder. Cuando le dije a mi directora de Hilton, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir por esto. Ella me dijo, ¿cuánto te están ofreciendo? Yo te lo pongo aquí. Le dije, ¿sabes qué? Es que no es una cuestión de dinero. Es algo de lo que yo quiero hacer. Y si lo hago en un futuro, no va a ser lo mismo. Era una persona de Veracruz, era súper seria, mal hablada, pero nunca para ofender. Y cuando le dije muchas gracias, se paró, lloró, me hizo llorar, ya nos abrazamos y me dijo, ay, Miguelón, te pasas. Y ya. Y así empieza toda la parte de Harding, ¿no? Empieza como una aventura que hasta la fecha ha sido de las decisiones más gratificantes, Judith, que he tenido. Me llena mucho profesional, mental, espiritual, me llenó mucho como persona. Oye, pues platícanos un poquito, ¿qué hacías justo ahí en Harding Retail? Ahí te voy a describir cómo fue el primer día que llegué a los cruceros. Saliendo de aquí, todavía hasta la fecha mi papá me lo reclama, me dice, es que sabes qué, pensé que era una estafa, pensé que te iban a estafar y que, no sé, ya ni siquiera te íbamos a ver.
Mi papá, para esto, el contexto es que mi papá siempre me ha percibido como una persona despistada. ¿Pero por qué? Porque siempre ha habido alguien que me solucionara en ese entonces las distracciones, ¿no? Que también por eso es tener la libertad de ser tú mismo para que veas tus capacidades, que esto ahorita lo voy a comentar. Entonces mi papá siempre me etiquetó como una persona distraída. Nunca me mandó a algún lugar extraño o donde no tuviera él la conexión, porque tenía miedo de que me perdiera literal o que perdiera el pasaporte. Me decía, es que eres tan despistado. Cuando llego yo a embarcarme, me dieron mi ficha de embarque y fue en Valparaíso, en Chile. Entonces tuve que tomar aviones. Llegué a Valparaíso, obviamente tienes que, nada más la naviera te dice, bueno, no me contrató la naviera, me contrató Harding Brothers, que es un tercero, ¿no? Que se encarga de todos los duty free alrededor de las flotas. Entonces te dan tu boleto, te dicen, aquí está, good luck, ¿no? Muy buena suerte y a ver, nos vemos en el barco. Entonces llego a Santiago, yo tengo que buscar cómo moverme hacia el hotel, cómo moverme del hotel a Valparaíso, que estamos hablando de una distancia como de Ciudad de México a Cuernavaca, 2 horas. Entonces, ingéniatelas para saber todas las rutas. Entonces ahí me tienes mecanizando todo. Llego al puerto, llego a un puerto incorrecto, ahí con casi como una micro, es en la que llego, con las maletas y yo sin saber, entonces perdidísimo, vi el crucero, una cosa que dices, wow, que parece sacada de otro mundo porque es inmenso, de verdad, a veces no te imaginas la magnitud de las cosas. Y ya llego con la autoridad portuaria y dije, ya estoy safe. No, pues es que aquí no es la entrada para marinos es por el otro lado. Tuve que tomar un tren, colocarme, llegué y llego corriendo y mi celular ya no tenía pila y ahí tenía los documentos. Entonces llego, me presento ante el desk y les digo, no, ¿sabes qué? Yo vengo, porque soy marino. ¿Tienes estos documentos? No, pues que no me lo pidieron. No, es que no te vas a poder subir. Y yo así de, no, ¿cómo crees? No me digas eso. Es que aquí lo tenía, pero ya no tengo pila. Me dice, sí, pero pues ya vamos a embarcar y nos vamos a tener que ir, entonces no sabemos cómo ayudar. Llegó un señor que hablaba español, inglés, porque la flota es inglesa. Llegó el señor, me empieza a decir, a ver, vamos a ver si adentro podemos solucionar algo. Ya pasé y adentro, en el momento en el que yo pisé ese puente para entrar del puerto al crucero, cambió mi mundo. De verdad, me di cuenta de que en el buen sentido y en el mejor, como lo digo siempre, era un don nadie. En ese momento no había nadie a mi alrededor. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía conectes, solamente estaba yo. Y dependía de mí moverme dentro de ese barco con toda la gente que parecían hormiguitas haciendo y deshaciendo. Y de ahí inició todo mi viaje hacia el crecimiento que tuve en Harding, que yo no esperaba, pero paulatinamente fue llegando por hacer las cosas que a mí me gustaban hacer y hacerlas bien y ser dedicado. Entonces fue un viaje que duró 4 años. No nada más viajé una vez, estuve teniendo los contratos, pero se fue escalando, se fueron dando las cosas sin haberlas pedido, se iba dando de una manera orgánica. Entonces, eso estuvo muy, muy padre. Empecé como vendedor en las tiendas duty free dentro del crucero y terminé como gerente dentro de las tiendas, que pues, en el organigrama es como la parte final, ¿no? Dentro de las tiendas o la mayor autoridad. Para mí, a mis 24 años, en un mundo de habla inglesa, multicultural y multigeneracional, para mí ha sido uno de los logros más importantes que he podido alcanzar y todo también gracias a mi dedicación. Oye, qué padre experiencia. No me la imagino. Bueno, es más, yo creo que lo que me imagino es muy poco a lo que realmente viviste. Oye, y entonces ahí en el crucero, ¿me estabas en el área de ventas? Es correcto, en la parte de retail, lo que eran como están las tiendas de tax y duty free acá en los aeropuertos,
Así también en los cruceros, ¿no? Existen estas tiendas. Entonces empiezas como vendedor y pues te vas escalando para llegar a ser, como te decía, gerente, ¿no? Y depende del tipo de crucero que sea, pues manejas un equipo pueden ser desde 5 vendedores hasta casi 40, dependiendo de... Oye, y independientemente de la experiencia laboral, ¿qué otra experiencia tuviste en esos 4 años? No sé, ¿conociste nuevos lugares, personas? Yo creo que tuve de todo un poco. La analogía es tal cual como volver a nacer, porque empiezas desde cero, ¿no? Cuando te descubres a ti mismo, es una cuestión que te cambia realmente y que te abre los ojos. Cuando eres realmente libre de ser quien eres y lo haces, todo el mundo te cambia. Pero para que pase eso debes de enfrentarte a retos. Si estás en una zona de confort, nunca va a llegar ese momento. El hecho de tener miedo para hacer las cosas es uno de los móviles más fuertes que existe. El miedo no es malo, el miedo te ayuda a que lo superes, a que te lo pongas como reto. Eso significa que estás saliendo de tu zona de confort. Eh, entonces, el hecho de estar ahí, un inglés que yo pensé que sabía muy bien, digo, hasta francés, cuando llegan diferentes nacionalidades, ¿no? Vamos a ponerlo, personas de, no sé, árabes, chinos, de la India, que hablan inglés, pero que no es su idioma natal, y tú entenderles en inglés, son todos unos retos. Tuve la oportunidad de recorrer el mundo 4 veces, 3 veces, realmente recorrerlo. Pisé todos los continentes, eh, conocí los países, estuve principales. En, Imagínate, estuve en lugares que en mi vida solamente en la carrera había visto, como lo era Dubái, como lo era Shanghái, como lo fue Hong Kong. Todos estos lugares y esto yo creo que también es una parte importante que me gustaría comentar. A veces los únicos límites son los de la mente. Mi mamá me dijo una vez que yo le había dicho, mamá, voy a recorrer el mundo entero y me van a pagar por eso. Mi mamá me dijo, bueno, vas a tener que trabajar mucho y arduamente y crecer. Y le dije, no, me lo van a pagar. Y cuando regresé de los cruceros me dice, ¿te acuerdas de esa plática que tuvimos? Yo ni por en cuenta. Digo, no, ¿cuál? Dijiste, una vez tú me comentaste que ibas a recorrer el mundo y que te iban a pagar por hacerlo. Y lo cumpliste. Lo importante que es tener en la mente y saber lo que vas a decirte a ti mismo. Entonces, el hecho de poder conocer también ciertos lugares es una experiencia holística que te puedo decir, profesional, personal, mental, espiritual, cultural, de todo hubo. Y en 4 años parece una vida paralela que viví. Entonces es impresionante lo que puede llegar a crecer cuando tú te ves a ti mismo. Y entonces, en este trabajo te permitió, pues, desarrollar y aplicar todo lo que habías aprendido en la universidad. Sí, como te había comentado, lo que eran las partes digo, tanto las habilidades que se desarrollan como las que uno, pues no sé si pueda decirlo, trae inherente. Uno pensaría que al ser una empresa internacional y pues británica principalmente, ellos son como de contrarreloj, ¿no? 5 minutos, si llegas a la hora, no sé, supongamos, nos citaron a las 8 de la mañana y llega a 7:55, ya para ellos está considerado tarde, ¿no? Llegar a tiempo es llegar unos 10 minutos antes, esa es la formalidad. Entonces, hay ciertas ideas como o preconcepciones que tenemos acerca del mundo. Y yo puedo decirte que estando en diferentes lugares con diferentes personas, a veces que no. Y algo muy común era el encuadrarme con el tiempo mexicano, ¿no? Que Ujú. es, vamos a llegar a las 8 de la mañana, pero tiempo normal o tiempo mexicano, ¿no? Porque tiempo mexicano es llegar a las 8:30. Entonces yo consideraba todos estos puntos
y se los hacía notar a las personas, ¿no? Para cambiar esta pequeña parte de que no es en dónde naces ni lo que eres, sino es cómo te desarrollas y tú integralmente, qué es el todo para tu persona, ¿no? Ujú, Entonces, con esto también, como te comentaba, uno considera que por ser una empresa internacional, pues ya está estructurada de cierta manera, pero al ser un ambiente totalmente distinto, te das cuenta de que no. Los estándares pues van cambiando dependiendo de los gerentes que vayan pisando ahí, ¿no? ujú, Entonces, no hay como un traslado de estos conocimientos o como llega a pasar, digo, no, no es cuestión de aquí, ¿no? Sino alrededor del mundo, llega un nuevo mandato a un lugar de gobierno y todos los preceptos que se traen, pues a veces no se continúan, que eso sería lo ideal, ¿no? Entonces se cambian por unos nuevos y pues esta burbuja se rompe en el momento en el que la persona que está ejerciendo el poder en ese momento culmina. Entonces esto pasaba mucho pues, en donde yo estaba y al darme cuenta empecé a hacer una estructura y esta estructura me llevó a desarrollarme como gerente porque al final sí los conocimientos que había adquirido eran un método, ¿no? Que al final no es el único, sino tú vas adaptándote, también hay que tener esa habilidad de adaptación, pero también fui metiendo parte de lo que yo conocía, desarrollándolo y vi que al final funcionaba, ¿no? Porque todo uno cree que se tiene que desarrollar en cierto camino por la profesión y resulta que es más completo o más versátil. Algunas, ¿no? Carreras son más versátiles de lo que otras pueden llegar a ser. Y en el caso de la mía, pues fue esto. Me pude adaptar, pude hacer uso de estas herramientas técnicas y enseñanzas para ponerlas pues, al pie de la letra en este ambiente, ¿no? Cosa que fue uno de los factores importantes en los cuales pude destacar y convertirme en gerente dentro de esta empresa, ¿no? ujú. Oye, qué bien que así pudiste integrar todo ese conocimiento y aplicarlo. Y una pregunta, ¿ahí reclutaban gente de todos los, bueno, no de todos, de muchos países? O sea, ¿tuviste interacción con compañeros de otros países? En el momento del reclutamiento nacional, pues únicamente fue con gente de aquí, de México, ¿no? Pero la empresa se dedica a hacer reclutamiento a nivel global. Hay Ujú, ciertos perfiles que se van adaptando mejores por cuestiones, otra vez regresamos como a tipo idiosincrasia, ¿no? ujú, Gente que a veces tiende mucho a hablar o tener estas interacciones, como lo somos los latinos, pues se da ujú, muchísimo para el sector de servicios porque se siente más cálido, ¿no? ujú. Entonces, cuando llegué al equipo había una mezcla bastante variada. Yo era de los pocos mexicanos y fui de los pocos mexicanos en ser gerente dentro de sí, dentro de esta posición, ¿no? De los cruceros en la empresa. Entonces, pues encuentras, uno, personas que con competencia multicultural y dos, multigeneracional. Tuve el placer de estar de gerente con una persona que me doblaba la edad, literal era de 40 y tantos años. Y algo que aprendí es tratar simplemente, como te comentaba, como personas antes de una profesión. Entonces, el acercarme a él, porque era una persona muy rígida, muy lógica, muy cuadrada, entonces Ujú, también tienes que saber adaptarte a este tipo de personas, pero muy buena y muy centrada. Y pues con la mayoría que todos estábamos entre nuestros 20, pues es totalmente un cambio que te tienes que adaptar. Y una de las retroalimentaciones más gratas que tuve fue de él. Él me dijo, ¿sabes qué? Dentro de los gerentes que he tenido, te agradezco mucho porque fuiste el único que tuvo ese tacto para acercarse a mí y pues bueno, yo nunca dudé de tus capacidades y te agradezco mucho por la oportunidad de poderme integrar con el grupo. Entonces, también esta parte que veas que sí las herramientas funcionan y de lo que estás haciendo va a tener una repercusión a futuro, yo creo que también es grato, ¿no? Entonces, bueno, ya me salió un poquito del contexto, pero pues sí es parte de tener la oportunidad de todo lo multicultural que puedes llegar a conocer, ¿no?
y la competencia también es bastante amplia, siempre y cuando conozcas lo que puedes hacer y tus capacidades, ahí reside el verdadero poder de cada persona, la autenticidad, ¿no? Claro, claro que sí. Y aprovechando esta respuesta que me da pie a otra pregunta. ¿Cuáles crees que son las habilidades que debe de tener una persona que estudia esta carrera o esta profesión? Pues como habilidades, sí es una comunicación efectiva, porque sí o sí debes de saber explicar y también resolución de problemas. Algo que se da en la industria y en cualquier lugar son los problemas. Entonces, muchas personas los evaden o muchas empresas hasta los evaden y se vuelve un efecto bola de nieve, en el que si no se resuelve en ese instante, explota en cierto punto, ¿no? Entonces, parte de saber resolver problemas es tener una comunicación pues, efectiva, el saber qué se tiene que decir, cómo decirlo, sin perder el toque personal, ¿no? Y también sin traspasar ciertos límites hasta donde los ponga el cliente o las personas. Eh, Otro que viene de la mano es la escucha activa. Muchos de los problemas a veces se pueden resolver escuchando, simplemente. Es tan sencillo cuando una persona solamente se quiere quejar y resolverlo. Y dentro de la industria de la hospitalidad, todo lo que tiene que ver con servicio es saber escuchar a tu cliente, ¿no? Puede que haya cosas que no le puedas resolver realmente y eso también tienes que tener este autocontrol y este también toma de autoridad, no ser autoritario, sino saber tener una autoridad sobre el cliente, en el que hay lineamientos y hay cosas que se pueden cambiar y otras que no, pero es importante conocer qué es lo que quiere. Esta escucha activa es también una de las habilidades principales. Entonces, si te das cuenta, son como más de relaciones, eh, pero también debes de conocer un análisis, porque al final si estás administrando, debes de tener un orden. Claro. El saber de procesos, qué es lo que se tiene que hacer primero y también tener un orden y una organización. Esto en cualquier lugar da cavidad, ¿no? Entonces es una mezcla de ciertas habilidades de gestión, pero también en cuanto a relaciones, pues se debe de tener sí o sí. Y esto es como casi relaciones públicas, pero en la parte de resolución de conflictos. Claro, sí, a nivel interno, ¿no? En las organizaciones. Ujú. Exacto. Ay, qué bueno, y nos das muy buenos tips, porque efectivamente este tipo de habilidades muchas veces no se aprenden en la escuela, a veces también son natas, ¿no? Digo, muchos sí se aprenden técnica y todo en la escuela, en la universidad, pero pues también otras también ya son características y cualidades de las personas. Sí, totalmente. El hecho de conocerse, yo creo que la herramienta más fuerte es saber conocerse, así como lo mencionas. Si tú conoces tus capacidades, tus habilidades, tus aptitudes y tus límites, porque también esto es importante conocer ciertos nuestros límites, entonces ese poder de conocerte o el autoconocimiento te va a llevar a, pues, a un camino, ¿no? Si ya conoces qué es lo que sabes, qué es lo que tienes, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que no te gusta, todo esto te va encaminando. No nada más es saber qué es lo que me gusta y para lo que soy bueno, sino de verdad adentrarse en el conocimiento, esta introspección, que así como lo dices, y yo lo considero una herramienta también súper importante, el poder conocerse internamente, ¿no? A nivel Exacto. profundo. Sí. No, pues muchas gracias, Miguel. Oye, entonces, después de esta trayectoria que tuviste aquí, decides emprender un nuevo negocio, una consultoría. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Después de termino relaciones con Harding Brothers en agosto, octubre de 2019. Justo otra vez regresamos al punto de causalidad. Justo antes de que se empiece a desarrollar la parte de la pandemia, yo decido dejarlas. Pues mi papá tuvo una intervención quirúrgica, le tuvieron que poner un stent
Ujú. Entonces, pues ya cosas delicadas y también estando fuera tanto tiempo, por cualquier situación, también la familia es importante. Entonces, fue una de las cuestiones por las que también dije, ya hasta aquí, se terminó este ciclo, estuvo muy padre. Yo creo que nunca te deja de gustar, pero hay que también saber en qué momento se tienen que dejar las cosas, ¿no? Y pues bueno, cuando termino, obviamente termino con una muy buena posición, este, también una buena planeación financiera en la que tenía ahorros, pero viene el cambio de todo el esquema, ¿no? En marzo, de 23 de marzo, por ahí, si no mal recuerdo, es cuando empieza declarada la pandemia del 2020. Entonces, pues todos los planes que tenía y las ideas en donde yo me podía desarrollar, pues cambian Ujú. totalmente. Entonces, pues es algo que no veíamos venir ninguno de nosotros, pero que nos tuvimos que adaptar y el sector en donde pues estaba realmente, que era el servicio a cliente, el trato directo, las ventas, todo era relacionado con clientes y era pues cara a cara. Entonces se quitan toda esta parte de los servicios y me quedé como de, ¿ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿No? Entonces, en la búsqueda de un trabajo, en la búsqueda de crecimiento, en los estándares que yo ya tenía, pues todo cambió. Vino a revolucionarlo. Oportunidades laborales, pues dentro de lo que yo conocía, eran escasas que se te dieran dar, ¿no? De hecho, hubo mucho recorte de personal. Entonces, pues otra vez replantarte y otra vez adaptarte. De esto, pues surge la oportunidad de convertirme en agente de seguros. Entro a un despacho en el que todavía sigo como agente de seguros. Ujú. A veces como a regañadientes de, bueno, pues es que no sé, y también viene de la parte de idiosincrasia, es que no conozco, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera sé, los seguros no sé, no hay una alta demanda, ¿no? En ese entonces, incrédulamente. Ujú. Y entonces, de ahí surge una búsqueda que yo no recordaba que tenía desde hace tiempo. Cuando yo también estaba en la prepa, me gustaban mucho las matemáticas financieras y todo lo que era estados financieros, todas estas cuestiones de realmente leer y poder analizar para interpretar números, me encantaba. Pero no elegí una carrera relativa directamente a las finanzas porque lo que me gustaba yo sabía que era el trato con la gente. Y de eso, a estar analizando números detrás de un escritorio, les dije, no me llama tanto la atención, pero sí tenía peso sobre mí. Llega la parte de los seguros y a mí me llama la atención, en el que digo, ¿por qué no me hablaron de esto o por qué no conocí esto desde antes? ¿Por qué había este tabú de estas cosas? Y empiezo a ver todo el panorama, me empiezo a meter a analizar todas las cuestiones de las finanzas personales, sobre todo en mi generación. Veo todos los problemas y todos los derivados y cómo también dentro del COVID se empieza a hacer una serie de detonar, bueno, empiezan a explotar más bien ciertas cosas que ya venían con una chispita, pero nada más el COVID fue detonante. Y todo esto me empieza a abrir los ojos para ver que de verdad la situación en las finanzas personales a nosotros como mexicanos nos tiene en un nivel bajísimo y es mucho de los causantes de los problemas que actualmente se traen arrastrando, y no nada más de forma personal, sino hasta generacional, ¿no? Toda la trascendencia que puede llegar a tener. Entonces, con esta idea, primero en los seguros, el director de agencia me dijo, no sé si lo dijo en forma general, no sé si lo dijo en forma particular, pero, o nada más de forma, metafóricamente hablando, yo lo tomé literal y dijo, sean un despacho. Claro, debería de ser así. O sea, ¿por qué no me tengo que enfocar nada más en una cuestión cuando yo de verdad busco que esto sea un holístico, un todo? No sirve de nada que yo coloque alguna póliza si esta persona no tiene la capacidad económica de mantenerla, si sus finanzas personales, pues sí, a largo plazo van a estar correctas, pero ¿qué tal a corto? Va a tener que endeudarse, va a tener que pedir préstamos, no conoce de tarjetas de crédito, no conoce cuestiones fiscales, ¿no? Entonces todo esto lo empiezo a ver y decido abrir este despacho que se llama Domóvil para brindar toda esta parte de asesoría en cuestiones financieras. Qué padre. Y recuerdo tu eslogan, es Domóveno, difícil de
eh, Pronunciar. pronunciar, pero difícil de olvidar, ¿algo así? Es correcto, Domóveno, es difícil de pronunciar, pero fácil de recordar. Ah, pero Sí, fácil de y es recordar. que exactamente, eso es lo que se busca porque pues es una palabra bastante difícil. Luego me han preguntado, ¿por qué no elegiste, no sé, protegiendo tus finanzas o cosas algo más sencillas? Y dije, ¿por qué no? Porque tiene una trascendencia, porque todo lo que se hace debe de tener un porqué y un para qué, por lo menos para mí. Ujú. Entonces, esto de para mí es una cosa de peso que así causa un efecto. Ya, el hecho de acordarte de la empresa ya es otra cuestión distinta, ¿no? Sí, ya se te Entonces, queda en la sí, mente. eso también se busca, pero es cosa de que, como tú lo dices, a veces en la escuela te enseñan las bases del marketing, pero tienes que poner en práctica ciertas otras para que veas de verdad cuáles son las que a ti te funcionan y las que no te funcionan. Claro. Oye, ¿y cuáles han sido ahora en tu emprendimiento tus mayores retos? Uf, no, pues yo creo que si los enlistara, ya le hubiera dado la vuelta a dos de esos rollos craft. Este, yo creo que cuando pasas de estar empleado a ser emprendedor, tienes que ponerte en una posición totalmente distinta, ¿no? En el que ya no estás viendo hay muchas personas que llegan a un trabajo solamente para obtener dinero y te quitas de pues, cuestiones nada más con hacer lo que se deba de hacer, ¿no? Y ya, tú sabes que a la quincena tú vas a tener tu paga y se acabó, ¿no? Ujú, O si vas a tener comisiones o bonos, vas a tener tus vacaciones, tienes tu seguro, o sea, todas estas cuestiones ya están un poquito más resueltas, ¿no? ujú. Y vas a ir escalando para llegar a una gerencia o eso es la idea, ¿no? En mi caso, pues el hecho de lanzarme a este proyecto sí fue como un salto de fe totalmente, en el que tú tienes una idea y una concepción, que esto es muy importante, ¿no? No porque para ti sea una necesidad, significa que para todos sea una necesidad. Entonces hay que darse de cuenta y te topas con pared muchas veces, con muchas realidades, perdón. El hecho de que la gente, primeramente, desconoce de cuestiones financieras y no nada más eso, que no quiere conocer. O sea, porque en México hay más mantenimiento correctivo que el preventivo, ¿no? Entonces, el hecho de saber a qué tipo de clientes llegar, cómo llegar, aprender todas estas bases y saber qué es lo que se debe sentar, todos estos retos en cuestión de cómo generar el desarrollo de una empresa, cómo se tiene que hacer registros, pláticas, cuestiones legales, cuestiones fiscales, toda esto nada más es para cimentar un despacho, ¿no? O una empresa. Pero pues toda la parte operativa también viene, ahorita vienen esos cuatro pilares que te mencionaba en el proyecto integral, ¿no? Es, ok, Ujú, ya tengo la parte, pues, de la proyección financiera, sí, pero también necesito la parte de recursos humanos y también necesito ver la parte de la administración y también necesito ver, pues, toda la parte de marketing. Entonces, pues, es hacer un poquito de todo porque al principio pues también no te alcanza la vida, pero tampoco te alcanza el dinero. Entonces, ujú. siendo realistas, debes de saber manejar estos dos activos, ¿no? O los dos recursos, tanto dinero como tiempo. Entonces, híjole, han sido infinidad de cosas y de causas que pues han sido retos. No podría mencionar uno, pero toda la parte del emprendimiento es una serie de retos. Estaba viendo la otra vez un video de cómo es ser un emprendedor y es un video en el que está un tren pasando de manera lenta por las vías férreas y adelante se encuentra una de estas un tablón de estos de madera mal puesto. Entonces, pues el emprendedor, ¿no? O bueno, eh, el que va manejando la locomotora, se pone al frente de la locomotora y carga justo cuando va pasando, ¿no? Y ve que adelante, o sea, ya no se puede regresar, va ahí pegado a la locomotora, ve que adelante hay otro. Entonces agarra y con ese mismo tablón empuja al otro y ya lo tira. Y así es la vida del emprendimiento.
te vas topando con cosas y debes de aprender con los recursos que tienes actualmente cómo solucionarlos, ¿no? Sí. Entonces, siempre es algo nuevo que aprender. Eso también está padrísimo. Sí, tienes toda la razón. Para aquellos que hemos emprendido, efectivamente, o sea, no hay nada escrito. A veces ya tienes planes y de repente algo pasa, las cosas cambian y tienes que resolver. Y justo con lo que tienes que resolver. O sea, no te puedes detener. Entonces, es un reto, pero es un reto muy enriquecedor en la vida y en la profesión. Sí, Muy totalmente te bien, hace crecer. sí, mucho. Oye, y entonces, ¿cómo te va con las empresas cuando tú vas a proyectar tu consultoría? ¿Cuál es esa plática que tienes con los empresarios, microempresarios? ¿Qué es el servicio que tú actualmente les ofreces? Pues para eso quisiera irme un poquito más de atrás también para tener el background de por qué estoy haciendo también lo que estoy haciendo, ¿no? No nada más fue cuestión de sí, me lanzo porque yo sé y mucha gente así lo hace, es como de sí, pues ya tengo la idea, tengo algo de conocimientos y tengo la necesidad, entonces creo que también muchos la tienen. No puede resultar tampoco así, ¿no? Obviamente lleva una serie de pasos el conocer. Estuve tomando cursos, diplomados, certificaciones en toda esta parte de asesoramiento, porque exactamente es una cuestión el pararse con un ejecutivo, con un director, con un gerente que lleva años en una empresa, que conoce los movimientos, que conoce de cuestiones financieras a veces a muy grosso modo o muy perfecto, depende, Ujú, pero que en las cuestiones de las finanzas personales pues no hay un conocimiento completo, ¿no? ujú. Entonces, obviamente para poder hablar con esa, como mencionaba, con esa autoridad ante los clientes para que también sepan el respaldo y sientan esa garantía y confianza, pues no nada más debe ser de boca, debes de tener este conocimiento. Claro. Entonces, uno de los diplomados que tomé fue en medición e integración de riesgos financieros y seguros. Entonces, con este diplomado, pues te da una pauta general para que un portafolio de inversiones tú lo puedas ver y es como, ok, aquí tienes ciertos riesgos que pueden ser, no sé, dependiendo, debes de conocer en qué debes de invertir, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, pues sí es algo, mm, llamémosle como llegas con un cierto temor, hablar con un alto directivo que te lleva, no sé, 20 años más o menos, con toda la experiencia y a veces que quiere las cosas muy, muy rápido. Pero te das cuenta también de que tu servicio lo vale. Entonces, el llegar a hablar con alguien de un nivel jerárquico dentro de una empresa, pues debes de considerarte tú también que tienes la capacidad para hablar con estas personas, ¿no? Porque son personas que te van a pedir corto tiempo y grandes resultados. Entonces, ¿cómo demuestras eso en una plática, ¿no? Y pues bueno, dentro de las cosas que yo hago es mostrarles el panorama general para saber en dónde se pueden colocar cada uno de ellos, ¿no? Los servicios de asesoría que yo brindo son en cuestiones financieras, principalmente en la administración del riesgo, ¿no? Porque muchas personas, en este boom que te comentaba del COVID, hubo muchas personas que empezaron a invertir solamente por querer invertir. Están las plataformas fintech, está todo lo que es de trading. Hubo mucha tendencia por trading entre mi generación, pero al final todos están buscando y todas las personas que quieren captar estos recursos les van a decir, sí, yo te genero tantos rendimientos. Mientras que yo les digo, a ver, siéntate y analiza cuánto estás dispuesto a perder realmente. ¿No? Yo no te puedo hablar de rendimientos. Yo te vengo a decir cuáles son las medidas que debes de tomar precautorias para que tú tomes la mejor decisión. Esa es una parte de nuestra misión, ¿no? El poder brindar asesorías para que la gente tome las mejores pues, decisiones en esta parte de sus finanzas personales y no nada más darle una consultoría y la intermediación de un producto porque sí, porque si no tiene conciencia es como darle un martillo a alguien que jamás ha clavado, ¿no? Ahí está la herramienta, sí está buenísima, pero si no sabes usarla, pues no vas a querer
estar rompiendo paredes con un martillo, o vas a terminar rompiendo paredes, ¿no? Entonces, pues yo creo que es tener las herramientas, también tener el conocimiento y tener la seguridad para demostrar que lo que estás haciendo, pues es valioso, ¿no? Obviamente con resultados. Claro. Y lo que me encanta es que, bueno, independientemente de la licenciatura, o sea, también te dio esa pauta para poder hacer los otros estudios, ¿no? Las certificaciones que tuviste que hacer para ahora dedicarte a lo que era la parte esta de seguros y de orientación en el área financiera, ¿no? Claro, sí, digo, dentro de esta parte, o sea, como agente de seguros, no cualquiera también es agente de seguros, necesitas pasar por un cierto examen, tener ciertos conocimientos porque pues está en ti el patrimonio de las personas, que puede ser Claro. llegar, eh, no importa la cantidad, es el patrimonio de una persona o hasta la vida de una persona, ¿no? En la cuestión Ujú. de seguro de gastos médicos mayores. Entonces, que sí se debe de conocer de algo y está certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahora bien, como asesor financiero, pues esto también lleva un cierto conocimiento y hay gente que se llama coaches financieros o asesores financieros o consultores financieros. El punto de esto es saber el background, toda la historia y pues cómo es que llegaron a ese punto y se pueden autonombrar, ¿no? Ujú. O si solamente te van a administrar un fondo. Entonces, es un continuo desarrollo en el lugar en el que sea. Siempre debe estarte desarrollando. No, muy bien. Oye, ¿y en dónde pueden localizarte para alguien que le interese alguna asesoría financiera? Claro, pues ahorita estamos ya terminando. Todavía no está lista nuestro sitio web porque estamos lanzándolo. Me gusta, como te comentaba, soy muy Minucioso. preciso en ciertos detalles, entonces me gusta que esté muy, muy bien. Pero está una fanpage de Facebook que está Ujú. como Domóveno Arquitectos Financieros. Ahí hay mucha información, parte de los servicios que brindamos. También está luego el link para solicitar una asesoría en los horarios que se ponen. Es muy sencillo el tomar o el agendar una asesoría. Incluso ya lo has visto en el calendario, ahí es Ujú. súper fácil, es sencillo, lo hacemos lo menos tedioso y con los menos pasos. Ahí a través de Facebook, a través de Instagram, también pueden contactarme con todo gusto mandándome un WhatsApp. Llamadas a veces es muy difícil por la cuestión de lo que hago y los horarios, pero busco también hacernos tiempo. E incluso por correo electrónico nos pueden encontrar o me pueden mandar un mensaje directamente a mí. Es miguel.luna@domoveno.com.mx. Con todo gusto, cuando recibamos los mensajes, estaremos al servicio. Muchas gracias, Miguel. Oye, pues a mí lo que me ha gustado es tu trayectoria porque justo aquello que estudiaste, la licenciatura que estudiaste, la lograste desempeñar. Creo que te dejó un muy buen sabor de boca y muchas experiencias muy bonitas, muy gratas. Y luego le diste el giro, ¿no? Al área financiera y de seguros. Y a mí lo que me gusta es que los jóvenes puedan ver que cuando estudias una licenciatura, te puedes diversificar, ¿no? Te puedes especializar, pero las bases ya las tienes. Y entonces, si de repente tienes que cambiar, en tu caso, bueno, pues por cuestiones familiares, decidir cambiar o hacer un cambio, ya tenías las bases, solamente había que retomar la parte financiera que te enseñaron en la universidad, pues para ahora poderlo aplicar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aunque uno empiece desde abajo otra vez, no empieza desde cero, porque empieza con conocimientos. Entonces, el chiste de esto, sí, otra vez yo creo que retomaría mucho, mucho esta parte, es el autoconocimiento. Conocerse perfectamente, saber qué es lo que se quiere y quién soy y qué es lo que puedo lograr para con esto ya tener una idea y poder proyectarlo hacia el futuro, porque las decisiones que tomamos pueden cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida, ¿no? Sí. Se los digo por estadísticas también, realmente. Las personas que tienen una planeación, no nada más financiera, sino en toda su vida, son proclives a poder llegar a alcanzar esas metas que se plantean, aquellos que nada más
viven de sueños sin un plan, ¿no? Entonces, esto lo recalcaría muchísimo. Sí, tienes mucha razón, Miguel. Oye, y para culminar, porque sé que también tienes el tiempo medido, pero para culminar, ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes? Pues, híjole, yo creo que dentro de los consejos que a mí me hubiera gustado que me dieran, principal es ten un, está bien tener un plan para todo y eso es lo ideal, pero también aprende a adaptarte a las situaciones. Existe un dicho que me gusta mucho y estoy ya también para concluir. Hay que ser café, me lo dijo una vez un amigo muy querido, que me dijo, hay que ser como el café soluble en agua. Si tú pones agua a hervir y metes una zanahoria, la zanahoria se va a ablandar. Si tú metes un huevo en esa misma agua hirviendo, el huevo se va a poner duro. Pero si tú metes café soluble, ¿qué crees? El café va a cambiar el agua. Entonces hay que ser café. No hay que dejar que las situaciones externas nos forjen a quien somos, sino hay que cambiar a las situaciones siendo nosotros mismos. Ese sería yo creo que el consejo que me gustaría dar. Sí, qué bonito consejo y qué buena analogía, me gustó. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho toda tu aportación. Espero que esto le pueda ayudar a varios jóvenes para tomar alguna decisión y que puedan hacer clic con tu experiencia de vida y puedan tomar sus mejores decisiones. Gracias por tu aportación. No, es todo un placer. Muchísimas gracias, Judith, por el espacio y por el tiempo. Para mí es un gusto poder compartir de mi experiencia y si en algo también puedo ayudar, para eso estamos, para eso se estudia también esto y para eso somos personas, ¿no? Entonces, Exacto. muchas gracias por el tiempo y el espacio, Judith. Gracias a ti. Pues bueno, los esperamos en nuestras siguientes cápsulas. Recuerden que si en algo los podemos asesorar en la orientación vocacional o para tomar algunas decisiones profesionales o de vida, nos pueden buscar en nuestras redes. Estamos en Descubriendo tu Vocación en YouTube y en Spotify. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Judith.